Lo que hoy diremos no nos pertenece, ya se ha estudiado, ya se ha dicho, recogiendo de aquí y allá, ilustrando momentos y referencias y construyendo un relato es como algunos contribuimos a la extensión del conocimiento. En esta ocasión trataremos sobre los orígenes de una parte significativa de nuestro pueblo, la barriada de marineros, de pescadores o el poblado de pescadores, tal como se denominó en origen. Una historia que desde una vida de penurias, de familias numerosas habitando míseras bodegas o sótanos sin luz ni ventilación, progresa hacia la dignidad de viviendas con sanitarios y equipamientos. Una historia que viene de los primitivos gremios y pasando por el primer desarrollo industrial, los éxodos intersiglos del XIX y XX, la República, la dictadura y la posguerra, llega a la modernidad que conocemos. Una historia sembrada de tentativas, propuestas brillantes, traiciones humanas, postulados y teorías urbanísticas avanzadas, y una sucesión de proyectos a través de varias décadas para acabar en una barriada que tras 70 años sigue manteniendo sus raíces y ha renovado sus entrañas y aspecto. También es historia de relaciones humanas, de familias, de iniciativas y de acontecimientos que todavía hoy siguen sucediendo, con acuerdos y desacuerdos, con controversias, con avances y bloqueos, como la vida misma. El 27 de agosto de 1950 se entregaban las llaves de las 26 primeras viviendas del poblado de pescadores, las correspondientes al bloque de los actuales portales 45, 47 y 49 de Iparraguirre Etorbidea. Este acto se celebró a bombo y platillo por las instituciones y la prensa de la época lo recogió como una de las maravillas del régimen franquista. Sin embargo, aquello era el resultado de años de empeño de los arranchales de entonces y los anteriores por mejorar las condiciones de vida de sus familias. También era el resultado de sucesivas propuestas, desde un pasado de criterios urbanísticos avanzados y progresistas, de ideologías y movimientos sociales, o de puñaladas políticas a través de 5 décadas. La primera industrialización entre siglos produjo una importante migración de familias hacia las industrias y centros de producción en ciudades, y también a puertos pesqueros. Desde las primeras décadas del siglo XX, a medida que se consolidaba la demanda de pescado por parte de la creciente industria conservera, fueron apareciendo las innovaciones técnicas a través de embarcaciones, primero de vapor y después también de motor, y de artes más resistentes y productivas, de arrastre, de cerco o de deriva. Habían llegado por fin, y con cierto retraso en relación con otros sectores, la industrialización y el capitalismo a la pesca. Sin embargo, como en muchas otras promesas de la industrialización y la economía de libre mercado, la transformación de la actividad pesquera no sacó de pobres a los pescadores y a sus familias, sino más bien todo lo contrario. Aunque los nuevos medios de producción trajesen consigo días de menos fatigas y riesgos físicos y mayores rendimientos y capturas globales, el elevado coste de las nuevas artes y sobre todo de las embarcaciones con propulsión mecánica hacía prácticamente imposible su acceso a la gran mayoría de los pescadores. Si en la pesca artesanal y tradicional la propiedad de los medios de producción podía estar muy repartida entre todos los miembros de la tripulación, en la pesca industrial y capitalista en manos de industriales conserveros y comerciantes, el pescador pasaba a ser simple marinería, fuerza de trabajo sujeta a unas nuevas relaciones sociales de producción que, merced a la introducción del salario fijo en la pesca de altura y a la modificación del sistema a la parte en la mayoritaria de bajura, ampliaban considerablemente la retribución del barco y las artes la del capital. Revelada la miseria pescadora como posible amenaza social, las propuestas reformistas no se hicieron esperar. La propuesta buena no llegó hasta la segunda década de la centuria. Lo hizo de la mano del marino ferrolano
Alfredo Saralegui, quien se decantó por un asociacionismo cooperativo bajo la denominación de Pósitos de Pescadores. De familia acomodada, Alfredo Saralegui pasó por las ayudantías de Lekeitio y de Bermeo y por la comandancia de Marina de Bilbao. Vivió los estragos ocasionados por la galerna del 12 de agosto de 1912. Durante los años siguientes dio forma a los Pósitos de Pescadores, que para 1918 consiguió que fueran impulsados y fomentados desde el Ministerio de Marina. El término pósito tenía raigambre histórica. Era reconocido social y políticamente y podía establecer una correlación entre el sector agrícola y el pesquero muy interesante. Su reglamento no difería mucho de las ideas iniciales que ya elaboró en el País Vasco, con una estructura similar dividida en 5 secciones: de socorros mutuos, de auxilios por enfermedad, de caja de préstamo para la adquisición o reparación de embarcaciones y artes, de ventas de los productos de la pesca, de cooperativas dedicada a la venta a los socios de los útiles necesarios y de Montepío, para atender los gastos derivados de la invalidez y jubilación. Alfredo Saralegui no dudó en irse de puertos para pregonar las ventajas de este modo de asociacionismo. Durante los años 20 proliferaron por la costa peninsular estos pósitos, que para 1930 habían llegado casi a 200. Y sin embargo, este aparente éxito tiene muchas sombras en cuanto a resultados reales y planes frustrados. Pero la guerra civil truncó de pleno la obra reformista de Alfredo Saralegui. Al poco de iniciarse la contienda, mientras el Instituto Social de la Marina era suprimido y sustituido por la Acción Social de la Marina, Saralegui pasó a estar en paradero desconocido. Según contaron sus seguidores gallegos, al iniciarse la guerra, Saralegui fue destituido y perseguido por su gran obra social, teniendo que ser acogido por unos pescadores de Levante, agradecidos hombres de mar. Las riendas de la política social pesquera las había tomado Pascual Díez de Rivera, el marqués de Valterra, antiguo admirador y protegido de Saralegui, unas riendas que no estaba dispuesto a compartir, y comenzó señalando a Saralegui como el jefe de los comunistas, y sobre él desplegó una intensa campaña de difamación. Los Pósitos de Pescadores fueron definitivamente suprimidos y transformados en Cofradías de Pescadores, una denominación de remembranza religiosa y tradicional más del gusto del nuevo régimen. Sin Saralegui, la intervención estatal pesquera retomó buena parte de sus planteamientos, pero con discursos paternalistas sobre los pescadores, con un posicionamiento político muy claro y sin lugar a concesiones colectivistas o societarias. A partir de entonces, una única cofradía en cada puerto y en cada embarcación de cada puerto, lo tuyo, tuyo y lo mío, mío. Pascual Díez de Rivera y Casares unía a su heredada condición de terrateniente y marqués de Valterra la pertenencia al Cuerpo General de la Armada y un catolicismo militante que le había llevado en 1936 a combatir en el bando sublevado. Fue responsable de la política social pesquera de la dictadura franquista. Al finalizar la Guerra Civil Española, el Estado se vio en la necesidad de iniciar una etapa de autarquía económica, debido al forzado aislamiento y a la falta de ayudas externas por la oposición al régimen franquista. El desabastecimiento obligó a las familias a subsistir en unas atroces condiciones, añadidas a las ya producidas por la primera industrialización en 3 siglos y el consiguiente éxodo migratorio, en que Vizcaya fue destino de gran número de familias. El Estado tuvo que afrontar la reconstrucción del país, así como la construcción de viviendas que mitigasen el grave problema de falta de habitación de la época. Desde instancias municipales y estatales se ensayaron fórmulas de alojamiento masivo y de distribución de la vivienda en propiedad, que se convirtieron en el modelo de realizaciones posteriores.
El nuevo Estado se dotó para ello de diferentes organismos. Así, el 14 de abril de 1939 se promulgó la Ley de Viviendas Protegidas y sucesivamente se fueron creando diferentes instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda, que reguló y gestionó las ayudas de créditos, así como la Obra Sindical de Hogar, que se encargó de la construcción directa de inmuebles destinados a viviendas. Paralelamente se creaba la Dirección General de Arquitectura y se nombraba a Pedro Muguruza su director. Ya durante los primeros años del siglo XX se habían sucedido diferentes realizaciones de viviendas colectivas, que genéricamente se conocen como casas baratas en las áreas urbanas. Estas viviendas aterrizan en el entramado existente en calidad de vivienda modesta. Limitadas por el componente económico, debieron conformarse con emplazamientos baratos, alejados de los centros urbanos tradicionales, en condiciones difíciles, ya sea por su pendiente o su emplazamiento poco atractivo. Amparados en el discurso higienista, muchas de ellas se ubicaron en lugares elevados, bien ventilados e iluminadas, con un precio inferior a otras zonas de la ciudad. Estas construcciones presentaron una diversidad tipológica entre los bloques colectivos y las unifamiliares, con casitas independientes o agrupadas en hilera. Muestras abundantes en Vizcaya son las casas de El Progreso o Villanueva en Portugalete, Villarróntegui, Hogar Futuro, El Porvenir, La Felicidad, La Economía o Tranviarios en Baracaldo, La Esperanza en Erandio, Torre Urizar, Ciudad Jardín, La Cruz, Zurbaran o Buenavista en Bilbao, y otras muchas barriadas en toda Vizcaya. Las casas baratas se caracterizaron por la sencillez de sus plantas. La cocina se convirtió en el motor de la vida familiar, solo superada en amplitud por el comedor o sala de estar. El verdadero logro fue la red de tuberías que llevaban el agua hasta el fregadero de mármol y evacuaban con rapidez. Junto a esto, y derivado de las campañas de sensibilización higienista, se adoptó un esquema sencillo de retrete con cisterna de obligada instalación, así como optativos el lavabo o la ducha, en consonancia con el hábito de limpieza corporal completa de una vez por semana o menor frecuencia. La Asamblea de Pesca Marítima Vasca, que hubo en 1925, y el posterior Plan de Mejoramiento de las Viviendas para Pescadores, de 1942, constataron la misma situación de precariedad en las viviendas para pescadores. En los dos foros se subrayó además la necesidad de erigir viviendas higiénicas. Con motivo de tal asamblea, José de Pose y Villelga remitió un cuestionario a las cofradías vascas para recabar información sobre la situación de los alojamientos de pescadores, para concluir que casas viejas, casas que se desmoronan con el paso del tiempo, casas raquíticas, destrozados sus suelos, deslucidos sus techos por la influencia destructora de la humedad, sin luz, alcobas infectas, en las que se almacenan las gentes, en desdichadas promiscuidades. Son estos hogares indignos para hombres, y en ellas viven nuestros pescadores con sus familias numerosas. José de Pose y Villelga fue un periodista y político cuya labor se desarrolla en Vizcaya durante el primer tercio del siglo XX. Desarrolló una intensa labor en el campo del sindicalismo católico español y se interesó especialmente por el problema de la vivienda. Además del informe sobre las viviendas de pescadores, apoyó y asesoró a las cooperativas de casas baratas. La cofradía de Santurtzi, en respuesta al cuestionario de Pose, contestó lo siguiente: el problema de la vivienda es agudísimo, habiendo familias pescadoras que viven en sótanos, sin más ventilación que la puerta de entrada, ya que antes de ser habitadas habían sido utilizados como establos o como bodegas. Hay otras familias que viven en las buhardillas,
en tan malas condiciones que se registra el caso de que en la parte correspondiente a una vivienda habitan 4 matrimonios con un total de 21 personas, teniendo para todas una sola cocina y un solo retrete. Otras carecen de techumbre, su entablación está destrozada, pudiendo afirmarse que ninguna de las viviendas actuales es capaz de albergar a sus moradores, ya que en ellos no vive un solo matrimonio, sino 2, 3 y hasta 4. Ya en 1883, Santurtzi es descrito como una población cuyo modo de vida fundamentalmente gira en torno al trabajo en la mar. El elemento principal de la vida del vecindario del casco de Santurce es la pesca de sardina y anchoa. A la pesca de sardina se dedican en la actualidad 6 lanchas tripuladas cada una por 8 hombres, y a la de anchoa 4 lanchas cada una, de las cuales es tripulada por 12 o 13 hombres. La sardina la pescan con red y cebo o raba, y la anchoa con cerco o red grande sin cebo. Además, hay varios botes que se dedican al pescado menudo, como jibiones, verdeles, chicharros, fanecas, brecas y otras clases. En estos momentos, la población aún presenta tan solo 1.988 habitantes. En 1900 ascendería ya a 2.630 personas, llegando 10 años más tarde a las 3.378. La pesca sigue siendo la principal riqueza del municipio. Las familias arranchales sobrepasan las 300 y su actividad es primordial. A principios del siglo XX, mientras la recién creada Junta de Obras del Puerto obtiene autoridad supramunicipal sobre el litoral y acomete obras de desarrollo del puerto comercial, también estas obras llegan a construir un puerto pesquero y a esto le seguirá un nuevo edificio para la cofradía. El grupo de los pescadores aparece en plena expansión. Sin embargo, los estamentos en peor situación, formados por pescadores a la parte y sardineras. Ambos, mayoría, atraviesan periodos críticos. Las mujeres, por ejemplo, siguen vendiendo el pescado o parte de aquel capturado por los hombres. En 1916 se refleja una situación de carestía en la que muchas madres tienen que marchar fuera de la localidad a vender pescas. Mientras tanto, la población irá aumentando, llegando a los 4.780 habitantes en 1920. En estas fechas, el municipio produce cereales y legumbres. Se cría ganado vacuno, pero la pesca sigue configurándose como el principal medio de subsistencia. En esta década, el pescado vendido por Santurtzi a Bilbao alcanza un puesto destacado entre los pueblos de la provincia. Las campas y viñas desaparecen poco a poco y los barrios citados se van poblando y configurando, apareciendo sobre todo con gran personalidad pescadora el de Mamariga, donde se agrupan la mayor parte de los que viven de este oficio. Hay referencias a la escasez de pesca durante los años 1924 y 25, que, como es lógico, afecta directamente a sus comunidades. El grupo no es capaz de afrontar en solitario tales momentos de crisis a pesar de los beneficios obtenidos en años anteriores. No habrá más remedio que apelar a las instituciones como la Diputación Vizcaína. Otro recurso es la organización de actividades con las que obtener fondos para poder remediar la situación. Ejemplos de esto último serían la función benéfica Pro Pescadores, organizada en el Cine Ideal de Portugalete en 1925, o la también en el mismo año, la cual concede un fondo de 30.000 pesetas para socorrer a pescadores que llevan un año fatal en el puerto de Santurtzi. Nos encontramos en una fase en la que el pueblo comienza a urbanizarse. A diferencia de los otros puertos de Labra y en la mayoría de los pueblos pescadores del País Vasco, los pescadores ya no se localizan junto al mismo puerto. Más bien, se encuentran diseminados por el concejo.
aunque sí existen algunos núcleos claramente arranchales, como el ya citado barrio de Mamariga. A pesar de la relativa distancia respecto al puerto, la posición del barrio permite contemplar perfectamente el estado de la mar. Cuenta con un lugar estratégico, la atalaya, desde donde se vigila y puede observar todo el Abra, toda la dársena de Santurtzi, Algorta y las Arenas, y donde siempre habrá alguna persona mirando y esperando la entrada de pescado en el puerto. Con el paso del tiempo y a la vez que el barrio se urbaniza y edifica, este lugar funcionalmente útil para la observación de la mar desaparece. En su lugar se construyen poco a poco nuevas viviendas. En los primeros años de la posguerra, la mejora de la vivienda rural fue uno de los objetivos del régimen, que veía en los pueblos, y no olvidemos que Santurtzi lo era en la época, una fuente de riqueza y un estilo de vida tradicional acorde a su ideología. En la década de los 40 se edificaban casas bajo el patrocinio del Ministerio de la Vivienda. Al socaire de estos vientos favorables, la recién creada Dirección General de Arquitectura, que dirigía Pedro Muguruza, fue la encargada de abordar el problema en las costas y, como primera medida, realizó un estudio de la situación en los pueblos pesqueros del litoral. Pedro Muguruza Otaño fue un arquitecto español afín al bando vencedor que ocupó importantes cargos en el régimen de Franco, del que llegó a ser considerado arquitecto de cabecera. Fue director general de arquitectura. Entre sus obras de este período destacaron los trabajos de la Ciudad Universitaria de Madrid y participación en el Valle de los Caídos. Otra obra relevante es el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao. El estudio de la Dirección General de Arquitectura se plasmó en 1942 con la publicación del trabajo realizado, titulándolo Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda en los Poblados de Pescadores, en una edición muy cuidada cuyo primer tomo comprendía la costa desde Guipúzcoa hasta Pontevedra. Para cada puerto se realizaba un plano esquemático, en el que se distinguían los núcleos habitados por los pescadores del resto de la población. Se dibujaban sus viviendas, incluyendo plantas y alzados, y se analizaban someramente sus condiciones. Asimismo, se incluían fotografías de algunas casas. La segunda fase del plan era el proyecto. Sobre la base de los estudios de Muguruza, se redactaron un conjunto de poblados de pescadores en el litoral cantábrico. La operación consistiría en organizar un completo sistema de puertos de pesca para poder suministrar toda la zona norte española. Completaba el conjunto el poblado de pescadores de Santurce, uno de los más importantes del grupo. Los proyectos fueron llevados a cabo en 1942 por el propio Muguruza y otro, de la Dirección General de Arquitectura. Carlos de Miguel proyectó y dirigió el proyecto de Santurce. El proyecto de Santurce era uno de los más ambiciosos del Plan Nacional de Mejoramiento de la Vivienda del Pescador. Sobre unos terrenos en la llana, inicialmente se proyectaban 184 viviendas, aunque luego se redactó un segundo proyecto en 1943 con 226, 188 en fila y 38 unifamiliares. Finalmente, un cuarto de siglo después de que en 1925 en la Asamblea de la Pesca Marítima Vasca se abordara la urgente cuestión de la mejora de las viviendas de los arranchales, el problema se sustanciaba en 1950 con otro proyecto de Manuel Bastarreche, con 102 viviendas de 70 metros cuadrados en régimen de alquiler. Manuel Bastarreche y Lerdo de Tejada fue otro de los arquitectos del franquismo. Aplicó las teorías higienistas en sus diversos proyectos. Además del poblado de pescadores, también en Santurtzi realizó el actual Grupo 8 de Marzo, antigua Víctor Sáez, en 1951. También realizó proyectos en Extremadura, Galicia, Asturias, Madrid, Algeciras o Valencia.
El poblado vizcaíno adoptó el nombre de Poblado de Pescadores de la Cofradía de San Pedro de Santurce y se diseñó entre febrero y marzo de 1948, es decir, 5 años más tarde de la propuesta anterior que no llegó a construirse. La barriada estaba compuesta por 4 bloques en hilera, 3 de ellos en paralelo separados por una zona jardinada, con planta baja habitable y 3 pisos en altura, 4 pisos en el cuerpo central. Esta misma articulación de la fachada se siguió en las promociones cántabras de Laredo, Santoña y San Vicente de la Barquera. Las fachadas siguieron inspirándose en el regionalismo vasco, especialmente en la fachada principal, ya que el resto de ellas no tuvo un tratamiento diferenciado. La entrega de las primeras 26 viviendas a los beneficiarios y la bendición del grupo, todavía en construcción, se celebró el 27 de agosto de 1950. A la entrega asistieron, entre otras personas, el alcalde de la localidad, el presidente de las Cortes, el bilbaíno Esteban Bilbao, a quien se le dedicó la carretera que comunicaba con Ciérvana, en la que se ubicó el primer bloque, y el marqués de Valterra, que señaló que el poblado se había creado para mitigar uno de los problemas más graves y más disociadores con los que tropieza la gente de mar, la falta de viviendas agradables donde crear un hogar lleno de atractivos que acabe con la inmoralidad de las promiscuidades y con el atontamiento antihigiénico de sus moradores y ofrezca al marinero aquellas satisfacciones que hoy va a buscar fuera de la familia. El primer grupo entregado llevaría el nombre de Girón, alusivo al preboste falangista José Antonio Girón de Velasco, dándose a los siguientes los de Diputación, Ayuntamiento y Riestra, por el también falangista Genaro Riestra, gobernador civil de Vizcaya y significado represor de la huelga de 1947. Las primeras llaves las recibió el entonces presidente de la Cofradía de Pescadores, Manuel Martín Doradel Maneco. El acto estuvo presidido, además de los citados, por el gobernador civil y militar don Genaro Riestra y por el alcalde de Santurce, Víctor Sáez. No fue este el único acto de la jornada. Tal como recoge la prensa de la época, La Vanguardia Española y ABC, el mismo día se había inaugurado el monumento a la Virgen del Carmen en el puerto pesquero y en el Paseo de Rompeolas se colocó una placa que desde entonces lo denominaba Avenida de Esteban Bilbao. La instalación eléctrica se finalizó en agosto de 1952, fecha en la que posiblemente se terminaron las obras. El padrón municipal de 1955 nos indica que las viviendas fueron adjudicadas principalmente a vecinos del municipio y otras familias que se habían trasladado de otras localidades de Vizcaya y Guipúzcoa y de territorios cercanos. La mayoría de ellos se dedicaban a actividades relacionadas con el mar, pescadores y marineros, aunque también había personas con otras profesiones. Asimismo, cuando se realizó el padrón, la ocupación media de las viviendas fue de 4 personas. La propiedad de las viviendas correspondía a la Cofradía de Pescadores, construidas por el Instituto Social de la Marina, y el modo de ocupación fue mediante la entrega de una cantidad de entrada y el pago de un recibo mensual durante 20 años, que inicialmente resultó de 100 pesetas como cuota de amortización. En los primeros años 80, amortizadas todas las viviendas, se decidió la liquidación final y la formalización de escrituras a nombre de las familias. Durante estos años, los pescadores pasaron por varias temporadas de penuria y necesidad, motivadas sobre todo por la escasez de capturas. Para que las familias pudieran hacer frente a los pagos, se conocieron diversos medios como trabajo en otros sectores, rifas benéficas, endeudamiento de la cofradía y hasta préstamos y donativos dispensados por alguna conocida familia ante las necesidades de la gente. Entre 1950 y 1952
se habían edificado los otros 3 bloques de la primera fase de la barriada. La segunda fase, en que se construyeron las viviendas del grupo Almirante Fontainebleau, la actual calle Julián Gayarre, se desarrollaría entrados los años 70 del siglo. Todo el proceso estuvo marcado por fuertes conflictos y desavenencias entre el vecindario, motivadas básicamente por las adjudicaciones de las viviendas. Pero si este fue el motivo, el origen habría que establecerlo en la situación de necesidad que se vivía en las décadas de posguerra, que fue el detonante de picaresca o malicia en los modos de gestión dentro de la cofradía. Esto ocasionó casos de enfrentamientos, cada cual con sus razones, que durante años produjeron asperezas en las relaciones de vecindario. Y, sin embargo, es cierto que también se ha mantenido una identificación colectiva como grupo, un ejercicio de afirmación comunitaria frente a lo externo. Tanto la actuación diaria, conjunta en su trabajo de los marineros o las sardineras y rederas, como en la relación de vecindario en la vida cotidiana de la barriada y en sus necesidades comunes, han sido exponentes de la sensatez más allá del desencuentro, así como agentes de cohesión en la recuperación de la normalidad. La última muestra de esta característica de colectivo fue el proceso de arreglos y rehabilitación urbanística que se inició desde 1990 para culminar en 2015 y que aún continúa con actuaciones en cada bloque o portal. Durante 40 años en la barriada se habían venido haciendo reformas particulares de viviendas, como cambiar ventanas, barandillas o cerrar balcones y otras obras interiores. Otras obras colectivas fueron reforma de portales, construcción de dobles fachadas que aislaran del mal tiempo en los extremos noreste de cada bloque y reformas de tejados en portales o bloques completos. La única intervención municipal durante este periodo fue en 1984-1985 la renovación de las primitivas escaleras centrales. Sin embargo, sí se había perjudicado con obras como instalaciones que dejaban huellas de zanjas irregulares, el tendido de líneas eléctricas por fachadas y jardines, o la instalación de farolas en mitad de la terraza de Iparraguirre. El deterioro de 40 años sin mantenimiento de pavimentación, servicios, alcantarillado o canalizaciones de suministro fue clamoroso y también indignante si se tiene en cuenta que las viviendas de toda la barriada pagaban sus impuestos como toda vecina o vecino del pueblo, pero no se arreglaban aceras o instalaciones como en el resto de las calles. La razón oficial, tanto en este caso como en otros similares de barriadas en Vizcaya, estaba en que los terrenos entre bloques de viviendas y las propias terrazas eran registralmente de propiedad particular y uso público. Resultado de ciertas actuaciones municipales poco claras había sido la inscripción en registro como propiedad municipal del triángulo cercano a la iglesia, las escaleras centrales y la zona al final del bloque de la calle Iparraguirre. Desde el descontento creciente, en 1990 se inicia un proceso reivindicativo del vecindario, que primero logró que se declarara la barriada como conjunto de interés por el estilo arquitectónico. Posteriormente, tras iniciativas de boletines, charlas, asambleas y gestiones con el ayuntamiento, se consiguió iniciar un proceso que llevaría a la rehabilitación de la zona. Ya en 1990 se encargó la elaboración de un estudio para un proyecto de rehabilitación. Por parte de la barriada se desarrolló una labor de debate y puesta en común de reivindicaciones que, a través de varios años de propuestas y modificaciones, dieron como resultado el que se ejecutó, proyecto de Ramón Atziaga de 2011. En este proceso fue necesario superar unos cuantos obstáculos y contrariedades. Entre los obstáculos, el más significativo
fue la necesaria cesión al ayuntamiento por parte de absolutamente todos los propietarios, vecinos y entidades de los terrenos comunes de propiedad privada y uso público. De este modo se superaban las continuas objeciones y trabas que algunos partidos ponían en el ayuntamiento cada vez que se trataba el tema. Pasando a ser municipal y público, deberían acometerse las obras necesarias para su rehabilitación. Y si esto era importante para los aspectos más externos, como pavimentación o jardines, desde luego lo era en mayor grado para los menos visibles, como canalizaciones de abastecimiento de agua, sistemas de alcantarillado, soterramiento e instalación de líneas eléctricas o de telefonía. Y era importante en grado sumo la rehabilitación de los sistemas de aislamiento de humedades en la estructura de los edificios, con drenajes profundos y forjados perimetrales. Las dificultades a superar para hacer posible la rehabilitación no solo provinieron del exterior, también se produjeron negativas al trámite de la cesión por alguna parte del vecindario. Las razones fueron el deseo de mantener el estatus de propiedad que se tenía hasta entonces o la desconfianza sobre lo que en el futuro pudiera decidirse, como abrir acceso rodado, construir edificaciones o instalaciones de actividades comerciales o cambios de aspecto de la barriada ajenos al deseo colectivo. Esto requirió una importante tarea de diálogo, reuniones, charlas y asambleas para conseguir la unidad necesaria. Y finalmente se llegó a un acuerdo válido por el que pudieran darse abstenciones y no se produjera ninguna negativa a realizar la cesión. Así pues, en septiembre de 2014 comenzaron las obras de rehabilitación que duraron hasta junio de 2015. No todo fue un camino de rosas y aquí también tuvimos que tragarnos algunas contrariedades. Hubo que aceptar ya durante la redacción del proyecto que se recortara en casi 1 metro la terraza del bloque de Iparraguirre para favorecer el dificultoso tránsito de personas por la estrecha acera, que con el paso de los años y el crecimiento demográfico por la Sardinera había quedado insuficiente. También hubo que aceptar que se recortara el triángulo cercano a la iglesia para diseñar un trazado de calzada que acabara con la estrechez de paso para vehículos hacia garajes y viviendas y camiones de reparto a los supermercados. Asimismo, hubo que aceptar que los jardines se vieran dotados de viales o paseos que cumplieran normas de accesibilidad para unir la Sardinera con la prolongación de Virgen del Mar. Ello afectaba y afecta a la privacidad que siempre hubo en la barriada, particularmente para las plantas bajas. Lo mismo que en otros casos anteriores, la normativa hacía y hace obligatorias estas medidas. Y ello provoca también el más que frecuente paso de perros que se dirigen al Parque de la Cerrada con no pocos abusos, a pesar de la prohibición que consta en señales. Las obras terminaron con cierta tensión y hastío y algunos aspectos quedaron sin rematar. El control y supervisión que por acuerdo con el ayuntamiento se realizó por parte del vecindario a través de una representación obligaron a que en algunos casos se modificaran taludes muy agresivos, escaleras pegadas a los edificios, jardines que se pretendían recortar y algunos otros detalles. Ello provocó que la empresa constructora considerara excedido su presupuesto y terminara con cierta premura, dejando sin realizar, por ejemplo, el acabado de jardines y plantado de especies ornamentales. También en estas ocasiones vecinas y vecinos tuvimos que superar desencuentros en aras de un resultado positivo. Particularmente se mostró esta actitud de apiñamiento cuando en abril de 2016 intentaron hacer una carretera tras la barriada, con las obras de unión del nuevo vial tras las casas del grupo de Camsa, con prolongación de Virgen del Mar. El vecindario de pescadores y de las zonas cercanas se volcó en una lucha
que paralizó las obras, se denunció socialmente y se consiguió detener el intento, que hubiera supuesto la invasión de la carretera en buena parte de los jardines traseros de los grupos Ayuntamiento y Diputación. Y para finalizar, en los últimos años se vienen realizando obras de rehabilitación o mantenimiento en fachadas y tejados de varios bloques y otras en perspectiva. Ello bajo unas directrices comunes, de modo que el aspecto final sea acorde con el estilo de regionalismo vasco que tienen. Bien las necesidades de mantenimiento o de renovación de sistemas en cada bloque o portal, o bien la adecuación a nuevos estándares como aislamiento térmico y acústico, calificación energética o accesibilidad mediante tipo de ascensores, son los nuevos objetivos que se plantean en general para el futuro.